Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de El Trailero y la secta. Marcos siempre había sentido un vínculo profundo con la carretera. Las largas horas de soledad, el rugido constante del motor de su camión y los paisajes siempre cambiantes a través de su ventana eran los compañeros fieles de su vida nómada. Sin embargo, esa noche, algo se sentía diferente. Una sensación inquietante de aislamiento se cernía sobre él mientras avanzaba por la Ruta 4, un tramo particularmente desolado que atravesaba el corazón de un bosque espeso y antiguo, conocido entre los camioneros por sus leyendas y supersticiones. La noche se había cerrado sobre Marcos con una oscuridad densa, apenas rasgada por los faros de su camión. La lluvia comenzó a caer, primero como un susurro y luego como un torrente, reduciendo su visibilidad a casi nada. Fue entonces cuando ocurrió. Un estruendo sordo bajo el capó seguido de un jadeo final del motor. Marcos pisó el freno, guiando al camión hacia el arcén con un corazón que latía al ritmo del parpadeo frenético de las luces de emergencia. Intentó reiniciar el motor varias veces, pero el camión se negó a cobrar vida, cada intento un eco más desalentador que el anterior. Con un suspiro de frustración, Marcos agarró su linterna y su chaqueta, preparándose para inspeccionar el problema bajo la lluvia implacable. La avería era clara. Una pieza crítica había cedido, una que no podía ser reparada con las herramientas rudimentarias a bordo. Necesitaba un repuesto específico, uno que solo podría conseguir con ayuda externa. De vuelta en la cabina, sacó su celular solo para descubrir que no tenía señal, un recordatorio mordaz de su aislamiento en aquella ruta olvidada por Dios. No había otra opción que esperar hasta el amanecer, cuando su compañero, avisado previamente de su ruta, pudiera encontrarlo y traerle lo necesario para la reparación. Así, Marcos se acomodó lo mejor que pudo, envolviéndose en su vieja manta para combatir el frío que se colaba por cada rendija. El sonido de la lluvia golpeando el metal se convirtió en una especie de canción de cuna macabra, mezclándose con sus pensamientos ansiosos sobre lo que la noche aún podría depararle. La soledad de la carretera siempre había sido su aliada, pero esa noche Marcos no pudo evitar sentirse como presa en una trampa invisible, a merced de los caprichos de un universo indiferente. Mientras la tormenta arreciaba fuera, cerró los ojos, intentando encontrar algo de paz en el caos, sin saber que la verdadera prueba aún estaba por venir. La tormenta se intensificó, transformando la noche en un velo impenetrable de lluvia y oscuridad. Marcos, atrapado en su cabina, luchaba contra el sueño, su mente en un torbellino de preocupación y fatiga. Había perdido la noción del tiempo. Cada minuto se estiraba hasta la eternidad, cuando un golpe sutil pero firme en la puerta de su camión lo sacó de sus cavilaciones. Al principio pensó que era el viento jugando con algún objeto suelto, pero el sonido persistió, más insistente ahora. Con una mezcla de sorpresa y cautela, Marcos se puso su chaqueta y tomó la linterna. Descendiendo de la cabina, el frío de la noche lo golpeó con fuerza, haciendo que su aliento formara nubes en el aire helado. La lluvia había menguado a una llovizna persistente que empapaba todo. Dirigió el haz de la linterna hacia la oscuridad, esperando descubrir la fuente de los golpes. Fue entonces cuando la vio. Una joven de pie al lado de la carretera, empapada y temblorosa. Su presencia era tan inesperada en aquel lugar desolado que Marcos dudó por un momento si era real o producto de su imaginación cansada. Sin embargo, cuando la joven habló, su voz llevó el peso de una genuina desesperación. «Por favor, necesito tu ayuda», dijo ella acercándose. «Mi auto se descompuso un poco más adelante. Estoy completamente sola y no sé qué hacer». Marcos, aunque sorprendido por la situación, no pudo ignorar el llamado a ayudar. Tomó su caja de herramientas, a pesar de saber que poco podría hacer sin las piezas adecuadas, y siguió a la joven bajo la tenue luz de su linterna. A medida que avanzaban,
La figura de un vehículo tomando forma en la oscuridad le confirmó que no había sido engañado por una visión. Al llegar al auto, algo en el aire cambió. Marcos sintió una corriente de aire frío pasar por su espalda, una sensación que no podía atribuir solo a la noche. La joven le indicó el capó y se apartó, dejándolo inspeccionar el motor. Marcos, concentrado en su tarea, no notó de inmediato las figuras que emergían de la oscuridad, acercándose silenciosamente. Fue solo cuando estuvo inclinado sobre el motor buscando algún indicio del problema que un golpe fuerte y repentino lo golpeó por detrás. La fuerza del impacto lo lanzó al suelo y antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad lo envolvió en un manto pesado e inquebrantable. La emboscada había sido rápida y eficiente, dejando a Marcos inconsciente y vulnerable. La joven y las figuras que habían permanecido ocultas se revelaron como cómplices, miembros de un grupo con intenciones mucho más siniestras que simplemente buscar ayuda en una noche de tormenta. Marcos, ahora prisionero de circunstancias que superaban su comprensión, estaba a merced de aquellos que lo habían engañado bajo el velo de la vulnerabilidad. La oscuridad se disipó lentamente mientras Marcos luchaba por volver a la conciencia. Cada intento de abrir los ojos era como nadar a través de un mar de alquitrán, pesado y resistente. Cuando finalmente logró enfocar su visión, se encontró en un lugar que jamás habría podido imaginar en sus peores pesadillas. Estaba atado firmemente a un poste en medio de lo que parecía ser una antigua fábrica abandonada, iluminada únicamente por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes descascaradas. Alrededor suyo, figuras encapuchadas se movían con propósito, preparando lo que Marco temía que fuera algún tipo de ritual. La joven que había pedido su ayuda estaba entre ellas. Su semblante ya no mostraba rastro de la vulnerabilidad que había fingido en la carretera. En su lugar, una mirada fría y calculadora observaba mientras los preparativos avanzaban. Marcos intentó hablar, preguntar qué querían de él, pero su garganta solo emitió un murmullo débil, inaudible sobre el sonido de los cánticos que comenzaban a elevarse en el aire cargado del lugar. Uno de los encapuchados se acercó, portando un cáliz ornamentado que destilaba un aroma metálico, sangre mezclada con alguna sustancia que Marcos no pudo identificar. Era evidente que había sido capturado por una secta que practicaba rituales que él solo había creído posibles en las historias más oscuras y prohibidas. Intentó forcejear, pero las ataduras solo se apretaron más, cortando su circulación y robándole cualquier esperanza de escape. La líder de la secta, una figura imponente que portaba un medallón con símbolos arcanos, comenzó a hablar en un idioma desconocido, su voz elevándose por encima de los cánticos de sus seguidores. Con cada palabra, la atmósfera se cargaba de una energía palpable, casi eléctrica, y Marcos sintió un terror puro inundar su ser. No solo temía por su vida, sino por su alma, al darse cuenta de que estaba a punto de ser ofrecido en sacrificio a alguna entidad desconocida y maligna. A medida que el ritual alcanzaba su clímax, los miembros de la secta se acercaron, formando un círculo alrededor de Marcos. La líder se acercó a él, el cáliz en mano, y comenzó a untar la sangre en su frente, murmurando palabras que parecían invocar a las fuerzas oscuras a las que servían. Marcos cerró los ojos, sabiendo que el final estaba cerca, su mente llenándose de imágenes de su familia, lamentando el destino que lo había llevado a aquel momento final. Justo cuando pensó que sentiría el golpe mortal, un sonido distante rompió la cacofonía del ritual. Al principio, parecía parte del tormento, pero rápidamente se intensificó, convirtiéndose en el estruendo de motores. Los miembros de la secta se detuvieron, confundidos y alarmados. Marcos, a pesar de su desesperación, sintió un atisbo de esperanza. ¿Podría ser posible que la ayuda estuviera en camino, incluso en sus últimos momentos? La confusión se apoderó de la secta mientras el estruendo de los motores se acercaba, rompiendo el hechizo de terror que había dominado la escena. Las figuras encapuchadas intercambiaban miradas de incertidumbre, su ritual interrumpido por la inesperada intrusión. Marcos, aunque debilitado y atemorizado, intentaba discernir el origen de los sonidos, preguntándose si la muerte había decidido hacer su entrada de una manera menos convencional. De repente,
las puertas de la fábrica se abrieron de golpe y una luz intensa inundó el espacio, cegando temporalmente tanto a captores como a cautivo. Siluetas armadas avanzaron con determinación, sus pasos resonando en el suelo de concreto. Eran agentes de policía, alertados por un transeúnte que había visto a Marcos ser emboscado en la carretera. El informante había seguido discretamente al vehículo de los secuestradores hasta la fábrica abandonada, logrando contactar a las autoridades sin ser detectado. La secta, tomada por sorpresa y superada en número, no tuvo otra opción que rendirse. Las manos que momentos antes habían sostenido cuchillos para el sacrificio ahora se alzaban en señal de derrota. Marcos, aún atado y temblando, no podía creer que su final se hubiera transformado en un acto de salvación. Mientras los agentes lo liberaban de sus ataduras, las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo por el dolor físico, sino por el alivio abrumador de haber sido rescatado de las garras de un destino impensable. La líder de la secta, ahora esposada, intercambiaba miradas furiosas con sus seguidores, su aura de poder disipada por la luz de la ley. Marcos, asistido por los agentes, fue llevado fuera de la fábrica, donde la lluvia había cesado, dejando en su lugar el fresco aroma de la tierra mojada y la promesa de un nuevo amanecer. Mientras se alejaba del lugar de su casi sacrificio, no podía evitar mirar hacia atrás, hacia la oscuridad que había escapado por poco. En los días siguientes, mientras se recuperaba de sus heridas y el trauma, Marcos reflexionó sobre la fragilidad de la existencia y la delgada línea que separa la vida cotidiana de los abismos del horror. La experiencia lo había cambiado para siempre, imbuyéndolo de una nueva apreciación por cada momento vivido y las conexiones humanas que a menudo daba por sentado. La secta fue juzgada y condenada, sus secretos oscuros expuestos al escrutinio del mundo. Marcos, por su parte, decidió colgar las llaves de su camión, al menos por un tiempo, buscando la tranquilidad de una vida menos solitaria y más arraigada. Había aprendido, de la manera más dura, que hay caminos que es mejor no recorrer solo y que la luz, incluso en las noches más oscuras, puede encontrar su camino a través de las sombras. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder. Fuimos de cacería y atrapamos al diablo. Una terrorífica historia de nuestro canal.